para explicarles el solucionario de la guía de diagnóstico número 7, como les prometí la semana pasada ya que no tuvimos clase, así que empecemos a revisar. Pregunta número 1, dice, el bus A y el bus B se mueven con las mismas velocidades indicadas en la figura. ¿Cuál es la velocidad del objeto B con respecto al objeto A? Es decir, ¿cuál es la velocidad que tiene este bus con respecto a este bus? Las velocidades que nos están indicando están dadas respecto del suelo, que es el reposo. Entonces el bus A se mueve a 100 km por hora respecto del suelo y el bus B se mueve a 120 km por hora respecto del suelo. Pero lo que me preguntan es cómo se mueve B respecto de A. Para responder esta pregunta ustedes pueden usar la lógica, pero también pueden usar una ecuación matemática que vamos a repasar en la unidad, ¿ya? La velocidad del bus B con respecto al bus A, de esa manera se lee esta parte de la ecuación, es igual a la velocidad que tiene B con respecto a un sistema en reposo, que es la velocidad que me indican, menos la velocidad que tiene A con respecto a un sistema en reposo, que es lo que me indican acá. Entonces ahora yo reemplazo mi ecuación, pero aquí yo tengo que respetar el sistema de referencia que voy a utilizar. El sistema de referencia aquí sería hacia la derecha números positivos y hacia la izquierda números negativos. También podría ser al revés, pero vamos a usar ese que es el más común. Entonces, la velocidad del bus B con respecto al suelo es menos 120 km por hora porque se mueve hacia la izquierda. Y la ecuación me dice que esto lo tengo que restar con la velocidad del bus A con respecto al suelo, que es 100 km por hora positivo, pero tiene ese signo que es de la ecuación. Entonces ahora aplicamos esta resta, ¿cierto? Y nos da como resultado menos 220 km por hora. Esa sería la velocidad del bus B con respecto al bus A. Les dejo escrito aquí por lógica cómo lo podían sacar también. Seguramente varios lo hicieron así y no ocuparon la fórmula, pero la fórmula no sirve para sistemas más complejos, entonces por eso que quise explicarla con esto. Vamos con la pregunta 2. El siguiente gráfico representa la trayectoria en el plano cartesiano de un movimiento que se realiza entre el punto A, que es este de acá, y el punto F, el de acá. Respecto a esta situación podemos afirmar que, primera afirmación, el movimiento es un MRU. Esa afirmación no es correcta, si bien cada tramo me está indicando que es rectilíneo. Yo no sé si el movimiento aquí es acelerado o es con velocidad constante. Solo me están indicando las trayectorias que se siguen. Por lo tanto, no puedo saber la velocidad con la que se está moviendo, así que no sé si es un MRU o un MRUA. Sentencia 2. El desplazamiento en el movimiento total es de 5 metros. Y esto sí es correcto. El desplazamiento es la línea recta que une el punto inicial A con el punto final F, esta diagonal que llamamos K. Entonces, para calcular cuánto vale esto, yo puedo utilizar el teorema de Pitágoras, considerando que este lado horizontal vale 1, 2, 3, 4, sería el horizontal, y el lado vertical vale 1, 2, 3, ¿cierto? Ustedes pueden usar el teorema de Pitágoras, que dice que la raíz de a cuadrado más b cuadrado es igual a c, siendo c la hipotenusa, pero también podemos saber de memoria que si un triángulo tiene un lado de 4 y otro de 3, su lado más largo vale 5, ¿ya? Entonces eso sería correcto. Sentencia 3. La distancia recorrida entre el punto A y F es de 7 metros. Para sacar la distancia recorrida tenemos que calcular todos los tramos. Entonces sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 metros. Así que la respuesta correcta sería la sentencia 2 y 3, alternativa D. Pregunta 3. Un objeto que parte del reposo alcanza una velocidad de 3 metros por segundo en 3 segundos, con lo cual podemos calcular que su aceleración es de 10 metros partido segundo al cuadrado. ¿Cuál es la distancia que recorrió el objeto en ese movimiento? Bien, entonces me dicen que el objeto parte del reposo, eso es que su dato de velocidad inicial vale 0, que alcanza una velocidad de 30 metros por segundo, eso significa que su velocidad final es esa, y que esto lo realiza en 3 segundos. Con esos datos se calcula la aceleración, que ya me dicen vale 10 metros partido segundo al cuadrado.
Entonces, para sacar la distancia que recorrió el objeto, podemos utilizar esta ecuación, que sale de la ecuación de itinerario del MRUA. No sé si ustedes se acuerdan, x es igual a x0 más b0 por t más 1 medio o a por t cuadrado partido 2, que es lo mismo. Ya a veces esto sale como 1 medio y a veces sale así, pero matemáticamente es lo mismo. Entonces ese x y x0, si yo paso el x0 para acá, considerando que x0 vale 0, porque no me dicen que parte de alguna posición inicial, entonces el resultado de todo lo demás me da la distancia. Ya, esto igual lo vamos a repasar, pero esa es la ecuación que yo ocupé. Entonces la velocidad inicial es 0 porque parte del reposo. Por lo tanto, este v0 con el t se me va a eliminar y solamente me va a quedar este factor. La distancia va a ser la aceleración, que vale 10, multiplicada por el tiempo, que vale 3 al cuadrado, y esto dividido en 2. El resultado me da 45 metros. Pregunta 4. La ecuación de itinerario de un cuerpo que se mueve rectilíneamente es x, que depende del tiempo, es igual a 3 más 5t en el Sistema Internacional de Unidades de Medida. ¿Qué quiere decir esto del Sistema Internacional de Unidades de Medida? Que los tiempos que se estén dando están en segundos y las posiciones o distancias están en metros. Por lo tanto, la velocidad que yo indique está en metros partido segundo. A eso se refiere con esa parte. Me preguntan, ¿cuál es la rapidez del cuerpo y su posición para... Entonces, ¿cuál es la rapidez del cuerpo y su posición para un tiempo t igual a 1 respectivamente? Así es que, para utilizar la ecuación de itinerario de esta forma, nosotros tenemos que saber que la posición, que depende del tiempo, es igual a la posición inicial, que va a ser el número que está solo, más la velocidad multiplicada por el tiempo. O sea que el número que acompaña el tiempo es la velocidad. Por lo tanto, cuando me preguntan la rapidez del cuerpo, en un MRU la velocidad y la rapidez coinciden en número, porque después vamos a revisarlo, pero al ser un movimiento rectilíneo estos valores coinciden. Entonces, la rapidez del cuerpo sería 5 metros por segundo y su posición para un tiempo t igual 1 tendría que reemplazar aquí t por 1 y 5 por 1 5 más 3 8. Entonces la posición para ese tiempo es 8 metros. Si fuese otro tiempo sería otra posición. Pregunta número 5. En el siguiente gráfico podemos analizar que este es como un verdadero y falso, ¿ya? Entonces dice, la pendiente del gráfico representa la aceleración. Eso es falso, porque este gráfico es de posición versus tiempo. Lo que me está diciendo que la pendiente de este tipo de gráfico me representa la rapidez o la velocidad del objeto, que en este caso es una velocidad positiva. Para sacar aceleración como pendiente, debería decir aquí velocidad versus tiempo. Y ahí sí. Letra B. El área del gráfico representa la distancia recorrida. Falso. Nuevamente, si esto fuese un gráfico velocidad versus tiempo, el área representaría eso. Pero como es posición versus tiempo, no. El área no me representa nada en este gráfico. Letra C. El movimiento es rectilíneo uniforme. Vemos que la posición cambia de manera proporcional al cambio de tiempo, formándome un gráfico en línea recta. Esto significa que el movimiento es rectilíneo y que es uniforme, ¿ya? Porque este gráfico es una línea recta. El movimiento es acelerado, ya dijimos que no, porque es un movimiento rectilíneo uniforme y esos movimientos tienen velocidad constante, porque tienen una sola pendiente, por tanto no es acelerado. Y el movimiento es de caída libre tampoco, porque la caída libre es un movimiento acelerado por la gravedad. Entonces, al ser acelerado, tampoco sería este gráfico. Vamos a la pregunta 6. El siguiente gráfico de velocidad versus tiempo en segundos, velocidad versus tiempo, aquí no sale segundos, por eso lo puse, representa distintos tramos de un movimiento compuesto por MRU y MRUA. O sea que aquí tenemos un movimiento compuesto por MRU y MRUA. Respecto de él podemos afirmar, en el tramo AB el objeto está en reposo. Vamos al tramo AB, que es este que está aquí. Esto me dice que la velocidad en el tramo AB se está manteniendo constante en 10 metros por segundo. Si algo se está moviendo con 10 metros por segundo, no está en reposo. Por tanto, la sentencia 1 es incorrecta. Sentencia 2. La aceleración en el tramo BC es positiva. Tramo BC me dice que la velocidad, que era 10,
ahora es 24, o sea que aumentó, eso significa que aceleró positivamente. La aceleración en el tramo CD es 0. En el tramo CD la velocidad se mantiene constante en el valor 24. Esto significa que no aumenta ni disminuye, por tanto no hay aceleración, la aceleración vale 0. Así que la alternativa sería la 2 y la 3. Pregunta número 7. Considerando el gráfico de la respuesta 6, el gráfico anterior, la aceleración del tramo DE es, ¿ya? Lo que hay que hacer aquí es considerar la diferencia de velocidad en el eje vertical y la diferencia de tiempo en el eje horizontal. Si ustedes ven, la diferencia vertical que nosotros utilizamos para sacar aceleración, la usamos siempre como la velocidad final menos la velocidad inicial. Eso me indica el cambio de velocidad. La velocidad final en ese tramo DE, lo vamos a ver, aquí está el tramo DE, entonces la velocidad final en el último tiempo es de 0 y la velocidad inicial es de 24. Entonces, para hacer el cambio de velocidad tengo que tomar la velocidad final, que es 0, menos la velocidad inicial, que es 24. Y eso lo tengo que dividir en el tiempo para sacar la aceleración. Significa que tengo que dividirlo en 1, 2, 3 segundos, porque ese es el tiempo en el tramo DE. Así que la ecuación me queda sencillamente como menos 24 dividido 3, y eso me da menos 8 de aceleración. Y por último, pregunta número 8, considerando el gráfico de la pregunta 6, de nuevo, ¿cuál es la distancia recorrida en el tramo DE? Aquí sí nos sirve calcular el área bajo la recta, ¿ya? El área bajo una recta en un gráfico velocidad versus tiempo representa la distancia recorrida. Eso lo vamos a reforzar en las guías, ¿ya? Entonces, la distancia recorrida sería el área de un triángulo, porque tengo una recta así, una parte así, entonces se me forma un triángulo. Hoy creo que está como al revés mi triángulo con la cámara, pero me importa. Entonces, la base de ese triángulo era 3 segundos. La altura de ese triángulo era 24 metros partido segundo. Y para sacar el área de un triángulo de base y altura, tengo que multiplicar base por altura y dividir en 2. Entonces sería 3 por 24 dividido en 2, y eso me da el valor de 36 metros de distancia recorrida. Ya, chiquillos, esta unidad, como están viendo, utiliza mucho las matemáticas, pero nosotros siempre estamos contextualizados, estamos en el contexto de la física. Por eso les puse esta cita, porque como dice María Montessori, una educadora, necesitamos especialmente de la imaginación en las ciencias. No todo es matemática y no todo es simple lógica, también se trata un poco de belleza y de poesía. O sea que todo esto que estamos analizando, claro, se ve muy matemático, pero tenemos que ir al trasfondo de esto, cuál es el contexto de esto, ¿ya? Les mando un cariñoso saludo, cariños, que estén muy bien, mucho ánimo, y nos vemos el jueves, ahora sí, en nuestro horario de consulta, ¿ya? ¡Chao!